semana pasada vimos al iniciar esta serie que Nehemías amaba a Dios y conocía muy bien las Escrituras. Al enterarse del mal momento que estaba atravesando el pueblo de Dios, él no fue indiferente. Se lamentó delante del Señor, oró reconociendo quién es Dios, reconociendo el pecado del pueblo y reconociendo las promesas de Dios para el bienestar del pueblo, si ellos se volvían en obediencia al Señor. Fuimos confrontados por Dios, nosotros, que no podemos quedar indiferentes ante las necesidades que tenga el pueblo de Dios en nuestra iglesia local. Debemos identificarnos, debemos tener empatía real y amor unos por otros. Debemos orar al Señor por nuestra iglesia local, por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Pero debemos ir una milla extra. Debemos obrar en favor del pueblo de Dios. Debemos tomar pasos concretos, acciones concretas, tareas específicas en pos del bienestar del pueblo de Dios. No podemos quedarnos en una oración pasiva. Si creemos las promesas de Dios, entonces obramos conforme a esas promesas. Nehemías creyó la promesa de Dios, oró, buscó a Dios para tener su favor y planificó una obra de bien para el pueblo de Dios en Jerusalén. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Si me acompañan conmigo a leer Nehemías capítulo 2, vamos a estar leyendo todo el capítulo. Y dice así la palabra de nuestro Dios, Nehemías capítulo 2. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. El rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey: vive para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi corazón cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Y dije al rey: si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. Y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres a caballo. Cuando se enteraron Sanbalat Horonita y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Y llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo. Pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente,
y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura, y subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije: vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén, para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanbalat horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Y yo les respondí y les dije: el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Oramos al Señor. Bendito Padre, queremos pausar en este lugar y en las casas para reconocer que no hemos venido a escuchar a un hombre, hemos venido a escuchar la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creéis, como dice Pablo en la carta a los Filipenses. Señor, todo lo que podamos hacer en este lugar, si tu mano bondadosa no está sobre nosotros, es en vano. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Señor, ayúdanos. Señor, interviene en nuestros corazones. Ayúdanos a escuchar. Ayúdanos a examinarnos. Ayúdanos a ir a Cristo por la fe. Ayúdanos a saciar nuestra sed en el agua de vida, a saciar nuestra hambre en el pan que descendió del cielo. Ayúdanos a confiar en tus promesas. En esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que vemos en el capítulo 2 de Nehemías entonces es que aquellos que aman a Dios actuarán por el bien de su pueblo con su favor. Aquellos que aman a Dios actuarán por el bien de su pueblo y contarán con su favor, con el favor de Dios. Y esto lo vemos en tres partes en este pasaje. ¿Cómo comprobamos que esto es realidad? Bien, vamos a ver en el versículo 1 al 8 que Nehemías oró y actuó en el momento preciso. Luego vamos a ver versículos 9 al 16 que Nehemías inspeccionará los daños que hay que reparar. Y luego vamos a ver en el versículo 17 al 20 que Nehemías desafiará al pueblo a trabajar para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. No sé si recordarán que hace un tiempo hubo un eclipse que se vio en distintos lados del mundo y pasaba por lugares de nuestro país. Salió en todas las noticias que para ver ese eclipse había que tener unos anteojos especiales. No sé si se recuerdan. Había que tener una ubicación especial porque no pasaba por todo lugar. Y también había un horario especial que había que atender. Mucha gente se había preparado, había viajado, había planificado todo lo que necesitaba hacer para estar en el momento preciso, listos
para ver esa maravilla de la creación de Dios. Algunos como yo lo vimos por la tele y casi no distinguíamos ese fenómeno. Pero los que se prepararon pudieron disfrutar del momento oportuno. Estuvieron listos para sacar provecho en el tiempo preciso. Nosotros vemos que Nehemías se preparó para el momento preciso. Vemos que Nehemías estuvo 4 meses esperando y planificando para el momento oportuno. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, miren conmigo el capítulo 1 de Nehemías. Y miren conmigo el versículo 1, lo que dice. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vinieron los judíos y él se enteró del mal que pasaba en Judá y en Jerusalén. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que él estaba sirviendo el vino al rey. Ahora, en la manera en que los judíos contaban en ese momento los meses, Quisleu es un mes que involucra mitades de noviembre y mitades de diciembre. Y Nisán es el mes que involucra abril y mayo, mediados de abril, mediados de mayo. Eso nos dice que Nehemías había estado orando y planificando para el momento oportuno. Se había preparado, planificando todo lo necesario para llevar a cabo la voluntad de Dios de hacerle bien a su pueblo. Las murallas de Jerusalén estaban devastadas, sus puertas estaban quemadas, había mucho trabajo que hacer y él estaba esperando el momento justo para hablar con el rey sobre el asunto. Pero antes de hablar con el rey persa, él habló con el rey del universo. ¿Vemos eso? Antes de hablar con el rey persa, Nehemías habló con el rey del universo. Fijémonos en el versículo 4. Cuando dice el rey: ¿qué es lo que pides?, le pregunta a Nehemías. Él dice: entonces oré al Dios del cielo. Nehemías lleva su oración al Señor, al Dios del cielo. Una oración instantánea a Dios dentro de sí. Y abre su boca para hablar con el rey. Claramente, Nehemías no está buscando llevar a cabo sus planes, sino los planes de Dios, en beneficio del pueblo de Dios que está en necesidad. Porque está desprotegido, porque está en vergüenza, y finalmente eso habla del nombre de Dios, ya que Israel es el pueblo de Dios. Y por lo tanto, como Nehemías conoce su Biblia, y como conoce las promesas de Dios para su pueblo, y el favor de Dios para su pueblo, él se mueve en esa dirección. Planifica, ora, intercede y espera el momento preciso en que Dios le concederá el favor. Dios siempre, queridos hermanos, nos dará su favor para llevar a cabo su voluntad para el bienestar de su iglesia. Y cuando la iglesia está bien edificada y bien fortalecida, el nombre de Dios es glorificado. Cuando la iglesia está en santidad, el nombre de Dios es honrado y es glorificado. La preparación que Nehemías había hecho durante este tiempo es bien completa. Fíjense que cuando nosotros leímos lo que él está pidiendo al rey, a partir del versículo 7, él le pide reedificar la ciudad en Judá, que es Jerusalén. Y es interesante que no menciona Jerusalén, porque fue un decreto mismo de un rey persa que paró la obra en Jerusalén. Entonces, él astutamente no menciona eso. Pero pide reedificar la ciudad de Judá. Pide cartas para los gobernadores en las provincias más allá del río. Pide permiso para llegar a Jerusalén. Pide cartas para el guarda del bosque porque necesita madera para reconstruir las murallas, para reconstruir la puerta y para reconstruir la casa también donde él irá.
Probablemente Nehemías había planificado absolutamente todo. Es interesante ver cómo Nehemías usó sus dones que Dios le había dado para el servicio del pueblo de Dios. Era un administrador, era un líder, y Nehemías usó eso para la gloria de Dios. Planificó, pensó dónde ir, dónde hospedarse, pensó qué necesitaba, maderas, a quién había que pedírselas, qué permisos se necesitaban, cuáles permisos se necesitaban para llegar a Jerusalén. Tenía todo planificado en oración, esperando el momento del favor del Señor. ¿Y cuál es el testimonio de Nehemías cuando él consigue el favor del rey? El rey me lo concedió, dijo Nehemías. ¿Por qué? ¿Porque él era sumamente astuto? No. Porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Recuerdan esta frase, ¿verdad? No es la primera vez que lo escuchamos. Lo escuchamos en el libro de Esdras. Esdras nos muestra la mano bondadosa del Señor, cómo estuvo con Zorobabel y Jesúa, cómo estuvo con Esdras y cómo está con Nehemías. Esto es de gran ánimo para nosotros, hermanos. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios para el bienestar de su iglesia, Él responderá a nuestras oraciones conforme a lo que Él ha prometido. Hay oraciones que Dios no nos dirá que no. Y uno puede decir, wow, ¿cómo es eso? Bueno, oraciones que son conforme a su voluntad. Nadie que ore al Señor, Señor, hazme como Cristo, recibirá una respuesta negativa. Las Escrituras nos enseñan que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, nosotros debemos creer que ya lo hemos recibido por fe. Si nosotros pedimos al Señor lo que necesitamos cada uno de nosotros para hacerle bien a la iglesia local, sabemos que el Señor nos dará lo que pidamos, porque es su voluntad que la iglesia sea bendecida, edificada y que crezca unida en amor y en la verdad a la imagen de su Hijo. Ahora quiero hacer una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitas para hacerle bien al pueblo de Dios? ¿Qué necesitas para hacerle bien a tu iglesia local? Algunas ideas. Quizás necesitamos valentía para predicar el Evangelio a nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Quizás necesitamos sabiduría para aconsejar a un hermano o a una hermana que está en necesidad. Quizás necesitamos disciplina para hacer crecer nuestra comunión con el Señor y ayudar a otros a crecer en esa área. Quizás necesitamos ánimo para finalmente tomar decisiones en cuanto a mi servicio a la iglesia local. No podemos ser personas que están discerniendo mucho tiempo. No podemos llegar a la iglesia y decir, bueno, voy a pensar en qué puedo servir. Pasar 3 años y seguir pensando en qué puedo servir. Debo servir, debo tomar decisiones en pos del bienestar de la iglesia. Quizás debo tener recursos económicos para servir mejor. Quizás necesito el favor de Dios delante de mis jefes para poder tener más tiempo para servir. Quizás debo tener favor delante de un cónyuge no creyente para que me permita tener más libertad de involucrarme con mis hermanos. Quizás necesito valentía para unirme a un grupo de discipulado porque me da temores, o quizá valentía para iniciar un grupo de discipulado con hermanos y hermanas. Quizá necesito generosidad para dar más de los recursos que Dios me ha dado. Por ahí necesito ánimo para romper con la comodidad y buscar ayudar a otros a seguir a Cristo. Quizá necesito gracia para perdonar a un hermano o una hermana que me hirió, o para tomar la iniciativa y pedir perdón por algo que he hecho. Quizá necesito amor para poder buscar comunión con los hermanos con los que no tengo mucho trato.
Amor para ayudar a las personas que recién están llegando a la iglesia local, que quizá no conocen a nadie. Amor para ayudar a las personas, gracia para obedecer a tus pastores y líderes en cuanto a la palabra de Dios. Hermanos, la lista podría ser interminable, ¿verdad? Y cada uno de nosotros puede poner lo que necesita de parte del Señor para hacerle bien a su iglesia. De todas las cosas que nosotros necesitamos para honrar el nombre del Señor, para glorificar el nombre del Señor, bendiciendo y haciéndole bien a la iglesia local. Pero podemos confiar que el Espíritu Santo, y yo confío que Dios el Espíritu le dará a cada uno de ustedes la convicción de qué necesita. Entonces nuestra tarea será llevar al Señor eso en oración y prepararnos para el momento oportuno, como hizo Nehemías. Prepararnos para el momento en que Dios abra esa oportunidad de servir, abra esa oportunidad de actuar en favor de su pueblo. Prepararnos y estar listos para el momento en que el Señor nos conceda lo que necesitamos para hacerle bien a su pueblo. Ese momento sin duda llegará y debemos estar listos para actuar por el bien de la iglesia local, para la gloria de Dios. Y vemos que Nehemías llega a Jerusalén finalmente, en el versículo 9. Fui entonces a los gobernadores más allá del río. Ya empezó la comitiva y él fue con oficiales y con parte del ejército. Esto es interesante porque, si recuerdan, Esdras no había pedido que lo cuiden en el camino, y Nehemías no tiene problema en que el rey le dé un ejército. Y qué precioso ver cómo hay una multiforme gracia de Dios, y cómo Romanos 14 también nos habla de que no podemos juzgar al siervo del Señor. Ambos estuvieron bien en lo que decidieron, y ambos buscaron glorificar al Señor. Cuando éramos niños, algunos de nosotros, eso pasó hace más tiempo que otros. Cuando éramos niños, o cuando vemos niños a nuestro alrededor, puede ser un nieto, un sobrino, un hijo. Yo recuerdo haber pasado por esto como niño y también haberlo pasado con mis hijas. Imagínense el momento que un niño se lastima. Recuerdo, por ejemplo, si nosotros ponemos un ejemplo que sucede siempre, cuando un niño se cae y se raspa y se lastima la rodilla. Lo primero que hará, aparte de llorar un montón, va a ser cubrirse la herida. Va a taparse con las dos manos la herida. ¿Y qué va a hacer papá y mamá? Va a llegar corriendo y le va a decir ¿qué? Déjame ver la herida. Y el nene, porque le duele y se lastimó, se la va a tapar más. No, me duele. Recuerdo haber pasado esa situación con mi hija Paz y Luz también, varias veces. Déjame ver, por favor. ¿Por qué? Porque hasta que uno no ve la herida, no sabe cómo actuar. Uno no sabe si es una herida muy superficial, un rasponcito, si necesita una curita o si ya necesita una venda o un cuidado especial. Hay heridas que son superficiales, pero hay otras heridas que requieren un cuidado mucho más específico. Yo recuerdo de niño una vez me reventé un dedo con una bala y eso no era una curita, eso requirió un trato especial. El punto es, hermanos, que antes de aplicar el medicamento, antes de aplicar el tratamiento, necesitamos saber qué tan grave es la herida, qué tan grave es el asunto. Y para eso necesitamos examinar, necesitamos inspeccionar. Y eso es lo que Nehemías hará cuando llegue a Jerusalén. Nehemías no comenzará la obra hasta que no haya examinado correctamente la situación en que se encuentra. No era algo improvisado. Él había esperado varios meses por el favor de Dios delante del rey. Y una vez que se le había concedido, él no podía arruinarlo y actuar improvisadamente. Obró con sabiduría y con astucia.
al llegar a la herida que tenía el pueblo. Tomó su caballo, algunas personas de confianza, y se fue a examinar todo lo que estaba pasando, la gravedad del asunto para saber qué necesitaba hacer. Él fue a inspeccionar. Las murallas estaban arruinadas, las puertas estaban quemadas, pero Dios había destinado que eso sería restaurado y usaría el liderazgo de Nehemías y a su pueblo para restaurarlo. Eso nos habla de la gracia de Dios, hermanos. Su gracia es capaz de restaurar lo que pareciera que no pudiera ser restaurado. A pesar de que otros lo vean como algo imposible o que se opongan a ello, la gracia de Dios puede restaurar lo que quizás alguien piensa que no puede ser restaurado. ¿Cuán dañada está tu vida? No hay daño que la gracia de Dios no pueda curar. Dios es el médico por excelencia y su amor es tan maravilloso que es capaz de llenar todo el vacío de amor que quizás los hombres nos hayan dejado en nuestros corazones. El mundo está lleno de padres ausentes, de engaños, de violencia, de heridas, de decepciones. Y el amor de Dios que fue demostrado en la cruz de Jesús puede saciar nuestra alma por completo. Puede llenar nuestro corazón de amor hasta hacerlo desbordar. Ese amor es el que Él mostró cuando envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos del justo juicio que merecíamos por pecar contra Él. No solo porque el pecado nos hace daño a nosotros, sino que nuestro pecado primeramente ofendió la santidad de Dios y quebramos su ley y merecemos su castigo. Pero su amor por nosotros se mostró al ocupar nuestro lugar en la cruz, a que Dios Hijo sufriera en nuestro lugar. Hermanos, si Dios hizo eso para salvarnos, ¿qué otra cosa no podrá hacer en nuestras vidas? ¿Qué herida el Señor no puede sanar? ¿Qué desastre el Señor no puede reparar? Cuando su palabra llega a nuestra vida, muchas veces sentimos lo contrario, ¿verdad? Sentimos que nos destruye, pero luego nos sana, luego nos repara, luego nos consuela, luego nos edifica, nos anima, nos llena de su amor. De tal manera que ahora amamos a otros con ese mismo amor que no pertenece a nosotros. Y tratamos a otros con la misma gracia que se nos trató a nosotros. Nada hay, hermanos, que Dios no pueda hacer. Ninguna de nuestras vidas está tan arruinada por el pecado. Ninguna de nuestras vidas es tan desastrosa que la gracia de Dios no pueda reconstruirla. Quizás estás escuchando este mensaje y no conoces a Dios por medio de su Hijo. Hoy puedes venir a Él para que te salve. Y lo que Él pide es que te arrepientas de tu pecado, que reconozcas tu pecado, que te arrepientas de Él y que confíes en Jesús como tu Señor y Salvador. Y podrás experimentar el poder de la gracia de Dios en tu vida. Y cómo el Señor puede convertir el lamento en alegría. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero lo mismo sucede con nosotros, los que hemos confiado en Él. Necesitamos obrar en favor de la edificación de la iglesia. Y debemos primero examinar dónde estamos y examinar qué necesitamos reconstruir. Hermanos y hermanas, quizá nuestro amor por los hermanos se ha enfriado por la cuarentena, por la pandemia, por la distancia. Quizás estamos desanimados porque no aguantamos usar más las videollamadas por Zoom. O quizás no sabemos cómo servir a otros en este tiempo.
o nos hemos aislado del cuerpo en nosotros mismos. Hermanos, necesitamos pedir al Señor que nos dé luz sobre dónde estamos y qué necesitamos reconstruir y reparar. Y no tengo dudas que Él nos dará su gracia para hacerlo. Pero ¿dónde comienza? Examíname, oh Dios. Nehemías examina los daños y una vez que tiene esa radiografía, convoca una asamblea con el pueblo. Y eso es lo que vemos en los versículos 17 al 20. En el versículo 16 nos dice que los oficiales no sabían dónde él había ido ni lo que él había hecho y tampoco se les había mencionado. Pero en el versículo 17 nos dice que él convocó a todo este grupo. Entonces les dije: vosotros veis la mala situación en que estamos. Jerusalén está desolada, sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Oprobio significa una vergüenza pública, una deshonra. Nehemías desafía al pueblo a trabajar para la gloria de Dios. Si recuerdan, cuando Noé construyó el arca, nunca había llovido en la tierra. ¿Sabían eso? Cuando Noé construyó el arca nunca había llovido. Cuando Moisés caminó hacia Egipto con 80 años, nadie pensaría que en poco tiempo él saldría de allí con 2 millones de personas. Cuando vendieron a José como esclavo, ninguno de sus hermanos pensó que él terminaría siendo segundo de Faraón. Dios tiene caminos, hermanos, que son extraños. Dios tiene caminos por los cuales Él lleva a cabo su voluntad que son extraños. Y la fe, la confianza en Dios, cree en esos caminos extraños aun cuando no tiene un mapa para ellos. Si alguno de nosotros que maneja o que va a algún lado usa su GPS, de verdad, su mapa, doble a la derecha, doble a la izquierda, en 200 metros doble a la derecha, nos gusta saber a dónde vamos, nos gusta saber el camino, pero ninguno de nosotros al iniciar este año pensó que hoy iba a estar donde está. Pero los caminos del Señor son perfectos. Noé no había visto la foto del arca flotando en el diluvio, pero confió en que Dios había prometido. Abraham no vio la foto de los 12 hijos de Jacob, pero siendo estéril creyó a Dios, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Hermanos, la fe no pide garantías. Su garantía es Dios y su carácter y sus promesas. Dios es una garantía en sí mismo. Nosotros como hombres firmamos contratos, ponemos garantías cuando uno alquila una casa. La garantía de Dios es Él. Dios dijo, y no hará, dice la Escritura. Nuestra garantía es el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es veraz. Dios es fiel, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente. Nuestra garantía de que las promesas que Dios nos hizo se han de cumplir es Dios mismo. Es Dios. Y que Él ya cumplió todas estas promesas que acabamos de ver. Con Noé, con Abraham, con Moisés, y podríamos seguir enumerando. Cuando Nehemías dio el primer paso a Jerusalén, él no tenía una foto de las murallas terminadas, pero confió en que Dios había prometido bendecir a su pueblo. Confió que Dios había prometido hacerles bien si ellos se volvían a hacer su voluntad. Eso es fe.
Nehemías es un hombre de fe y confianza en Dios. Y una fe que lo lleva a orar, pero a actuar en pos de esas promesas. Imagínense a Noé. Cuando le preguntan, ¿qué te dijo Dios? Que haga un arca, porque va a venir un diluvio. ¿Y lo crees? Sí, lo creo. E imagínense que Noé no hiciera nada. Que pasaran los años y cuando la gente le preguntara, ¿y qué pasó con lo que Dios te dijo? Lo creo firmemente. Si Dios lo dijo, va a ser, el diluvio va a venir. Pero sabemos que no fue así. Sabemos que Él se puso a hacer porque creyó. Si nosotros creemos, haremos y actuaremos en fe. ¿Por qué, a pesar de la vergüenza o a pesar de todos los miedos que a veces podemos llegar a tener, por qué decidimos predicarle el Evangelio a esa persona? Porque sabemos que no hay otro camino, que solamente Cristo salva. Dios iba a reconstruir las murallas, pero no solo lo iba a hacer con Nehemías, porque nosotros vemos que Nehemías no se puso a hacerlo solo, sino que todo el pueblo de Dios, bajo el liderazgo de Nehemías, reconstruiría las murallas. Y vemos cómo Nehemías desafía al pueblo a trabajar para la gloria de Dios, para traer honra al nombre de Dios y a su pueblo. Porque si Jerusalén está en oprobio, si Jerusalén es una vergüenza pública, el nombre de Dios no es honrado. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando la iglesia no refleja lo que ha sido llamada a hacer, deshonra el nombre de Dios. Deshonra el nombre de Dios. Cuando el pueblo escuchó, miren el versículo 18, cuando Nehemías junta a todas las personas, dice, les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Nehemías les contó el favor y la gracia de Dios en este asunto. Y cuando el pueblo escuchó eso y supo que Dios estaba con ellos, dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y Nehemías dice, y esforzaron sus manos en la buena obra. Levantémonos y edifiquemos. Hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de Citibel, la obra que Dios nos ha encomendado no ha terminado en lo absoluto. Levantémonos y edifiquemos. Mateo 28, 19 al 20 nos dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesús tiene autoridad. No es el favor del rey persa que tenemos, es la autoridad de Jesús sobre todo el universo, y con ese favor avanzamos la obra del reino de Dios con el poder de Jesús. El mismo poder que lo levantó de entre los muertos sigue hoy despertando a aquellos que están muertos en sus pecados por medio del resplandor de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Iglesia, pero no es solo llevar el Evangelio. Porque cuando las personas nacen de nuevo, tenemos que discipularlas. Y ese discipulado es enseñarles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado, hasta que todos seamos conformados a la imagen de Cristo. Esa es nuestra tarea como iglesia. Y eso no ha terminado, no ha cesado. Hermanos, los campos están blancos, la obra está por hacerse, tenemos que levantarnos y edificar. Podemos tener confianza en que Dios nos dará su gracia y su favor para edificar su iglesia, porque Dios nos ha mostrado la foto final de su iglesia.
Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hermanos, Dios nos ha mostrado la fotografía, la anticipación de lo que ha de pasar cuando Cristo se presente a la iglesia perfecta, sin mancha ni arruga. Y por eso trabajamos, porque sabemos que finalmente Dios va a presentar su iglesia santa. Pablo le dijo a la iglesia de Colosas: a Él nosotros proclamamos, hablando de Cristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa es nuestra tarea como iglesia local. Que cada uno de nuestros miembros, cada una de nuestras hermanas y hermanos sean presentados perfectos delante del Señor. Y nuestra tarea es enseñar, amonestar, discipular y discipular. Enseñar a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Jesús presentará a su iglesia perfecta, porque Él la ha santificado con su sangre. Podemos trabajar y esforzarnos por la iglesia local, por la iglesia en el mundo, por las misiones, por el evangelismo, porque Dios nos ha mostrado que al final de toda la historia, su iglesia será gloriosa y Cristo se la presentará a sí mismo como una esposa radiante. Todo vendrá a ser de Cristo. Y cuando todo sea de Cristo, Cristo lo entregará en las manos de su Padre. ¡Qué futuro glorioso tenemos por delante! ¡Qué futuro glorioso! Nosotros trabajamos hoy mirando ese futuro. Ese Cristo que presentará su iglesia gloriosa, es ese Cristo que está con nosotros ahora mismo para edificar la iglesia bíblica de Citibel. Confiemos, hermanos, en sus promesas y esforcémonos como su cuerpo. Nehemías desafió a todos a poner la mano en la obra, la mano en el arado, como dijo Jesús. El que pone su mano en el arado envuelta y mira para atrás no es digno de mí. Hermanos, el momento de nuestro reposo no ha llegado. El momento de reposar de nuestras obras no ha llegado. Llegará, pero hoy tenemos una misión que cumplir como iglesia. Hoy tenemos una misión que acatar cuando Jesús, nuestro Señor, nos ha ordenado. Nehemías desafió a todos a volverse a Dios, a buscar hacer su voluntad y no solo estar de acuerdo con ella. Muchas veces nosotros estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, pero no nos esforzamos por cumplirla. Debemos confiar y debemos trabajar. Confiar y trabajar. Sin importar la oposición que se levante. Porque la Escritura dice en 2 de Timoteo 3:12: y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Habrá oposición, pero el reino de Dios es el reino victorioso. El único reino que quedará en pie eternamente. Todo otro reino quedará en el olvido, hermanos. Estamos en el reino ganador y nuestro reino nos fortalece para hacer su voluntad. La iglesia avanza al reino de Dios no porque la iglesia sea excelente o porque esté llena de poder, porque somos necios, débiles. Pero Cristo está con nosotros. Y el Señor nos fortalece, nos da su gracia y el poder de su Espíritu. Nosotros caminamos, pero Él nos sostiene. Él nos sostiene. Nehemías también vio la oposición comenzar. Y a lo largo de Nehemías vamos a ver la oposición cada vez más fuerte. Sanbalat y Tobías se levantaron y comenzaron a atacar al pueblo de Dios.
Por ahora, más adelante será más agresivo, pero por ahora son burlas, son desprecios, son amenazas. Pero Nehemías les deja claro que tendrán éxito porque Dios está con ellos. Este no es un asunto que les involucre. Esto es algo entre Dios y su pueblo, y ellos deben ser fieles, y Dios los bendecirá y los restaurará. Al momento de sufrir, hermanos, por llevar a cabo la obra de Dios, debemos recordar que eso no es nada extraño. Nadie quiere sufrir, pero el sufrimiento es algo que se nos concede por gracia. Y uno puede pensar, eso es una locura. Pero la Escritura nos dice que se nos ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Todos los que siguieron la voluntad del Señor sufrieron oposición de este mundo que está bajo el maligno. Nosotros también la sufrimos. Puede ser nuestra familia inconversa, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros vecinos, etc. Pero debemos fortalecernos porque el Dios del cielo está con nosotros y nos dará éxito conforme a su promesa para hacer su voluntad en favor de su pueblo. Si amamos a Dios, nos esforzaremos en trabajar y servirle, en hacerle bien a la iglesia local, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Pero debemos prepararnos para el momento oportuno. Debemos examinar la necesidad y debemos movilizarnos a la acción, juntos como iglesia. Nehemías movió al pueblo a la acción, más allá de la oposición, a enfocarse en la gracia de Dios y en sus promesas. Nehemías, finalmente, nos apunta a otro líder que llegó a Jerusalén para actuar por el bien del pueblo de Dios, Jesús, quien vino a quitar el oprobio del pueblo de Dios para siempre. Vino a quitar la vergüenza y la deshonra que el pecado trajo a nuestras vidas, arruinándolas. ¿Y cómo lo hizo? Entregó su vida en nuestro lugar. Llevó Él la vergüenza de nuestro pecado sobre sí mismo y la quitó de nosotros y nos dio a nosotros su justicia perfecta. Y por medio de su gracia nos salvó y por medio de su sangre nos compró para ser su pueblo. Un pueblo, hermanos, que nunca más será avergonzado, que nunca más estará desprotegido y que brillará eternamente para la gloria de Dios. Hermanos, levantémonos y edifiquemos. Si amamos a Dios, esforcémonos por el bienestar de su pueblo para su gloria. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre. Cuánta seguridad nos da saber que Cristo está con nosotros. Cuánta seguridad nos da saber que Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Porque toda autoridad tiene el Hijo en el cielo y en la tierra. Y Él dijo, vayan y hagan discípulos. Y estaré con ustedes hasta el fin. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Pero debemos esforzarnos, Señor. Y necesitamos tu Espíritu. Que nos sacuda, que nos despierte, que nos aliente. A esforzarnos por tu cuerpo, por tu iglesia, por tu reino. Y qué tiempo preciso para hacer eso estamos. Aliéntanos, Señor. Fortalece nuestros corazones y ayúdanos a tomar decisiones para tu gloria, por el bien de tu